Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Royal News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Antes de que existiera la duquesa de Sussex, antes de las entrevistas, antes de Netflix, antes de Harry, existía una niña llamada Meghan Markle. Y lo curioso es que algunas de las historias que se cuentan sobre aquella niña hacen que muchas personas se pregunten si el destino que terminó viviendo era realmente tan inesperado como ella ha sugerido en muchas ocasiones. Porque según contó su padre, Thomas Markle, Meghan tenía una fascinación muy particular cuando era pequeña. No jugaba Meghan a ser una princesa, jugaba a ser la reina. Según Thomas, tenía juegos de té, cubiertos especiales y le encantaba recrear escenas relacionadas con la realeza. Pero la historia se vuelve todavía más interesante porque una amiga de la infancia afirmó hace años, después, que Meghan tenía una corona de juguete y que cuando jugaban, ella insistía en ser la única reina. Nadie más podía ocupar ese papel mientras ellas estaban jugando. El puesto de reina ella ya lo había reclamado. Y por supuesto estamos hablando de recuerdos de la infancia y millones de niñas han jugado, hemos jugado a ser princesas, reinas o personajes famosos, ¿no? Pero cuando se observa todo desde la perspectiva actual, es inevitable que algunas personas se encuentren estas historias tan llamativas, especialmente porque hay otro detalle que suele mencionarse con frecuencia. Diversas fuentes han señalado que Meghan sentía interés por la familia real británica mucho antes de conocer a Harry. Incluso se ha dicho que ella era admiradora profunda de la princesa Diana de Gales. Según varios relatos, tenía libros sobre Diana y seguía con interés algunas de las historias relacionadas con la familia real. Y si esto todavía no parece polémico, aquí es donde comienza uno de los debates más serios. Porque años después, cuando Meghan afirmó que sabía muy poco sobre Harry y sobre la familia real británica, antes de iniciar la relación, muchas personas recordaron estas historias y se preguntaron, ¿cómo encajan ambas versiones? ¿Cómo puede alguien que conocía la historia de Diana, que había mostrado interés por la realeza durante años y que creció consumiendo esa parte de la cultura popular, afirma después que prácticamente no sabía nada del sistema al que estaba entrando? Es una pregunta que sigue generando debate y luego llegamos a la etapa adulta, ¿no? Porque Meghan no era una desconocida cuando apareció Harry. Había construido una carrera, había trabajado en Hollywood. Ella ya había desarrollado una presencia pública, había creado una marca personal, ya era una persona conocida. Y según muchos observadores, entendía perfectamente cómo funcionan las relaciones públicas, las redes de contactos y la construcción de una imagen pública. Por eso algunas personas consideran difícil creer que fuera completamente ingenua respecto al impacto que tendría una relación con un miembro de la familia real británica. Y aquí entramos en uno de los rumores más controvertidos de todos. Durante años han circulado historias que afirman que Meghan tenía un interés especial en el príncipe William antes de conocer a Harry. Ahora, vamos a ser claros, no existe algo que demuestre esto, no hay pruebas, no hay confirmaciones, no hay documentos. Es una teoría que aparece repetidamente en ciertos libros, en foros y espacios de comentaristas reales. Pero el rumor existe, el rumor está ahí y el razonamiento detrás de él es sencillo. Pues William era el heredero, William era el futuro rey, William era el camino más directo hacia el centro de la institución. Sin embargo, esa teoría sigue siendo exactamente eso, una teoría. Lo que sí sabemos es que Meghan terminó conociendo a Harry. Y aquí aparece otro nombre importante, Violet, una amiga en común que según numerosos reportes desempeñó un papel clave en el encuentro entre ambos. Desde entonces han surgido múltiples versiones sobre cómo comenzó la relación. Algunas personas sostienen que Meghan sabía perfectamente quién era Harry y dónde estaría y cuáles serían esos círculos sociales a los que ella tenía que acercarse para poderlo conocer. Otros creen que fue simplemente una presentación entre dos personas que terminaron enamorándose. Yo no sé. La verdad completa probablemente solo la conocen ellos dos.
Pero la discusión continúa porque muchas personas observan el conjunto de la historia y se encuentran con este tipo de contradicciones. Y quizá ahí es donde aparece la crítica más fuerte, no necesariamente hacia Meghan de antes, sino hacia la Meghan de después, porque tras el Mexit, una de las narrativas más repetidas por los Sussex fue que no comprendían completamente el funcionamiento de la institución, que no sabían a qué se estaban enfrentando, que desconocían ciertas reglas, que no entendían determinados aspectos de la vida real. Y para algunos críticos esa explicación resulta difícil de entender con la imagen de una mujer inteligente, preparada, ambiciosa, informada, como Meghan, porque ambas cosas parecen chocar entre sí. Por un lado, una mujer capaz de construir cuidadosamente una carrera y una red de contactos poderosa, y por otro, una mujer que asegura no haber comprendido una de las instituciones más famosas y documentadas del planeta. Tal vez por eso la historia de Meghan antes de Harry sigue fascinando tanto, porque para algunos es la historia de una mujer que encontró el amor inesperadamente, y para otros es la historia de alguien que llevaba años mirando hacia el mismo destino. La pregunta es, ¿dónde termina esta coincidencia? Si seguimos analizando detalles, hay otro que suele aparecer una y otra vez cuando se analiza la historia de Meghan antes de conocer a Harry. Durante un viaje escolar a Londres, cuando ella era adolescente, Meghan visitó varios lugares emblemáticos de la capital británica, incluido el Palacio de Buckingham. De hecho, existe una fotografía muy conocida en la que aparece posando frente a las rejas del palacio junto a otras compañeras de su escuela. Por supuesto, miles de turistas se toman fotografías allí todos los años, todo el tiempo, todos los días, y una imagen por sí sola pues no demuestra absolutamente nada. Sin embargo, para muchos críticos resulta esto bastante llamativo observar esta fotografía cerca de décadas después, sabiendo cómo terminó desarrollándose su vida. Porque cuando se suman los relatos sobre su fascinación infantil por la realeza, su interés por Diana, los libros que habría leído sobre la familia real y aquella imagen frente al Palacio de Buckingham, algunas personas no ven una simple coincidencia, perdón. Otras, en cambio, creen que la historia adquiere un significado completamente diferente, vista con el peso del tiempo. Y precisamente por eso esta fotografía continúa apareciendo en documentales, en artículos y debates sobre la vida de Meghan mucho antes de que el príncipe Harry entrara en escena. Ya saben que si nos vamos poco a poco vamos a encontrar un sinfín de cosas. Hay otra anécdota que suele reaparecer cada vez que se discute cuánto conocía Meghan sobre la familia real antes de casarse con Harry. En su documental de Netflix, Harry y Meghan contaron que durante una de las primeras visitas para reunirse con él en el Palacio de Buckingham, Meghan intentó entrar por una puerta equivocada y terminó siendo redirigida por la seguridad. La historia fue presentada como una muestra de lo ajena, entre comillas, que era el funcionamiento de la institución y de lo poco familiarizada que estaba ella con el protocolo real. Sin embargo, algunos críticos han señalado que esta anécdota resulta difícil de creer con la imagen de una mujer que había visitado Londres anteriormente, que llevaba años interesándose por la familia real y que, según diversas fuentes, seguía con atención ciertos aspectos de la monarquía británica. Para ellos, la historia de la puerta equivocada simboliza una narrativa más amplia. La idea de que Meghan era una completa desconocedora del mundo real. Sus defensores consideran que cualquiera puede confundirse en un complejo tan grande y lleno de normas. Y sus detractores, en cambio, creen que el episodio forma parte de una imagen cuidadosamente construida para reforzar la percepción de que todo aquello le resultaba completamente extraño. Ahora, si le seguimos escarbando, vamos a encontrar más. En la entrevista con Oprah, Meghan sugirió que no conocía demasiado sobre Harry antes de conocerlo y que lo que le importaba era saber si era una buena persona. Esa frase fue muy comentada porque Harry no era simplemente una celebridad cualquiera. Era uno de los hombres más famosos del planeta. Durante décadas había aparecido en revistas, en periódicos y en televisión. Por eso muchos críticos se preguntaron cómo actriz bloguera, consumidora, habitual de cultura popular, podía saber tan poco alguien tan conocido. Ahora les digo que si le seguimos vamos a encontrar muchísimo material. En el documental de Netflix también Megan contó que no sabía que tendría que hacer una reverencia a la reina Elizabeth II hasta poco antes del encuentro.
Aquello generó bastante debate porque, qué difícil, ¿no? No porque todo el mundo espere que un estadounidense conozca cada detalle del protocolo británico, sino porque muchos espectadores consideran que la reverencia a la reina era probablemente uno de los aspectos más conocidos de la monarquía. Es imposible que sepas que es la abuela de tu novio y no sepas hacerle una reverencia. Imposible. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Real News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.